¿Alguna vez te has preguntado cómo era vivir en la antigua Grecia si no eras un filósofo, un político o un atleta famoso? ¿Qué pasaba con la gente común, aquellos que trabajaban día a día para que la sociedad funcionara? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo era la vida diaria de un siervo en la antigua Grecia. Prepárate, porque vamos a desmentir algunos mitos y a descubrir una realidad fascinante y a menudo muy dura. Primero, aclaremos un término importante: siervo. En Grecia, la palabra que se usaba era doulos, que se traduce comúnmente como esclavo. Y sí, la esclavitud era una parte fundamental y tristemente normal de la sociedad griega. Casi todas las familias, excepto las más pobres, tenían al menos un esclavo. No eran vistos como personas con derechos, sino como propiedad, herramientas que hablaban. Podías nacer esclavo, ser capturado en la guerra o incluso ser vendido por tus propios padres si la pobreza apretaba. Así que, desde el inicio, la vida de un siervo estaba marcada por la falta de libertad. Imaginemos un día típico. ¿A qué hora crees que se levantaba un siervo? Pues mucho antes que sus amos, al primer canto del gallo. No había despertadores, claro, así que el sol y los sonidos de la naturaleza marcaban el ritmo. La primera tarea del día era preparar la casa para la jornada. Esto incluía encender el fuego en el hogar para cocinar y calentarse, ir a buscar agua a la fuente pública más cercana, que podía estar bastante lejos, y empezar a preparar el desayuno. El desayuno de la familia era sencillo, normalmente pan mojado en vino sin mezclar, pero los siervos comían algo aún más básico, si es que comían algo sustancioso por la mañana. A menudo, sus raciones eran escasas, y consistían en gachas de cebada o restos de la comida del día anterior. La nutrición era un lujo que no se podían permitir. Después del desayuno, las tareas se diversificaban según el tipo de siervo que fueras. Si eras un siervo doméstico, tu día estaba lleno de responsabilidades dentro de la casa o oikos. Las mujeres esclavas, o doulai, se encargaban de casi todo lo relacionado con el hogar. Molían el grano para hacer harina, una tarea agotadora que se hacía con pesadas piedras de molino. Horneaban el pan, tejían la ropa para toda la familia en el telar. Limpiaban la casa y cuidaban de los niños. Acompañaban a la señora de la casa al mercado, no para socializar, sino para cargar las compras y protegerla. Su vida transcurría mayormente en el interior, con muy poco contacto con el mundo exterior. Por otro lado, los hombres esclavos, los douloi, tenían trabajos que a menudo requerían más fuerza física. Podían ser porteros, vigilando la entrada de la casa, o podían ser pedagogos, una figura muy interesante. El pedagogo no era un maestro en el sentido moderno. Era un esclavo de confianza que acompañaba a los hijos varones de la familia a la escuela. Su trabajo era asegurarse de que el niño llegara a salvo, llevar sus tablillas y, sobre todo, enseñarle modales y disciplina, a veces con una vara. Aunque era un puesto de cierta responsabilidad, seguía siendo un esclavo. Otros siervos trabajaban en los campos, bajo el sol abrasador, cultivando aceitunas, uvas y cereales. Esta era una de las vidas más duras. La jornada era larga y agotadora, desde el amanecer hasta el atardecer, con herramientas muy rudimentarias. El capataz, que a veces también era un esclavo pero con más privilegios, supervisaba el trabajo y no dudaba en usar el látigo para mantener el ritmo. Y luego estaban los siervos de las minas. Esta era, sin duda, la peor de las suertes, especialmente en las minas de plata de Laurión, cerca de Atenas, que financiaron la grandeza de la ciudad. Los esclavos, a menudo incluyendo niños, trabajaban en túneles estrechos, oscuros y peligrosos, extrayendo el mineral. La esperanza de vida aquí era extremadamente corta. Las condiciones eran inhumanas, y muchos morían por derrumbes, enfermedades respiratorias o puro agotamiento. Era una sentencia de muerte lenta. Volvamos a la casa. ¿Había tiempo para el ocio? Para un siervo, muy poco o ninguno. Mientras los ciudadanos atenienses podían ir al ágora a debatir, al gimnasio a ejercitarse o al teatro a ver una obra de Sófocles, la vida de un siervo era trabajo constante.
Sus únicos descansos eran las festividades religiosas, en las que a veces se les permitía participar, aunque siempre en un segundo plano. Estos festivales eran una pequeña válvula de escape en una vida de monotonía y esfuerzo. La relación con los amos variaba enormemente. Algunos filósofos como Aristóteles justificaban la esclavitud diciendo que algunas personas eran esclavas por naturaleza. Sin embargo, las relaciones personales podían ser más complejas. Un siervo doméstico que había criado a los hijos de la familia podía desarrollar un vínculo de afecto y lealtad, y ser tratado con cierta amabilidad. Pero esta amabilidad siempre estaba sujeta al capricho del amo. Un mal día, un error o una simple sospecha podían acarrear castigos severos. Los azotes eran comunes y legales. Un siervo no tenía protección legal contra la violencia de su amo. La comida principal del día llegaba al atardecer. De nuevo, los siervos comían después de la familia, y generalmente las sobras. La dieta seguía siendo pobre: más pan de cebada, alguna sopa de lentejas y, con suerte, algo de pescado barato o queso. La carne era un lujo excepcional. Al final del día, agotados, los siervos no se retiraban a cómodas habitaciones. Dormían en cualquier rincón disponible. En el suelo de la cocina, en pequeños cuartos sin ventanas en la parte trasera de la casa, o en barracones si trabajaban en grandes propiedades o minas. La privacidad era inexistente. ¿Había alguna esperanza de libertad? Sí. Existía un proceso llamado manumisión. Un esclavo podía ser liberado por su amo. Esto podía ocurrir como recompensa por un servicio leal y prolongado, o a veces el esclavo podía comprar su propia libertad si había logrado ahorrar algo de dinero, lo cual era increíblemente difícil. Sin embargo, incluso un esclavo liberado, un liberto, no se convertía en un ciudadano con plenos derechos. Tenían un estatus intermedio, con más libertad pero todavía con muchas restricciones sociales y legales. A menudo seguían obligados a trabajar para su antiguo amo. La vida de un siervo en la antigua Grecia era, en resumen, una vida de trabajo incesante, sin derechos y con muy pocas esperanzas. Es un recordatorio crudo de que las grandes civilizaciones que admiramos a menudo se construyeron sobre la espalda de millones de personas olvidadas por la historia. Sus vidas no fueron de grandes hazañas ni de debates filosóficos, sino de la lucha diaria por sobrevivir en un mundo que los consideraba poco más que objetos. Así que la próxima vez que pienses en la Acrópolis, en Platón o en las Olimpiadas, recuerda también a esos hombres, mujeres y niños anónimos que con su sudor y sus lágrimas hicieron posible todo ese esplendor. Ahora vamos a explorar esos caminos, a veces estrechos y peligrosos, que podían llevar a un esclavo griego desde las cadenas hasta la ciudadanía. Primero, aclaremos algo fundamental. La esclavitud en Grecia no era monolítica. No era lo mismo ser un esclavo minero en las terribles minas de plata de Laurión, donde la esperanza de vida era mínima, que ser un esclavo doméstico, un artesano cualificado o incluso el administrador de los bienes de tu amo. El destino de un esclavo estaba íntimamente ligado a su función, su habilidad y, por supuesto, la relación que tuviera con su dueño. Imaginemos a Demos, un esclavo que sirve en la casa de un rico comerciante ateniense. Quizás fue capturado en una guerra o vendido por piratas. Su día a día es duro, pero no es la brutalidad constante que podríamos pensar. A su amo le interesa que Demos esté sano y sea productivo. Si Demos demuestra ser inteligente y leal, podría ascender. Podría convertirse en el encargado de las cuentas, el tutor de los hijos del amo, o incluso gestionar una de sus tiendas. Aquí es donde entra la primera vía hacia la libertad, la manumisión. Esta era la liberación formal de un esclavo por parte de su amo. ¿Y por qué un amo liberaría a su esclavo? Las razones eran variadas. Podía ser un acto de gratitud por un servicio leal y prolongado. Un amo anciano, en su lecho de muerte, podría liberar a sus esclavos más cercanos como un gesto de piedad o para asegurar su propio legado piadoso. Pero no todo era bondad. La manumisión también era un incentivo económico muy poderoso. Un amo podía prometerle la libertad a un esclavo a cambio de años de trabajo excepcionalmente bueno.
Imagínate el efecto. El esclavo trabajará más duro, será más leal y productivo, sabiendo que cada esfuerzo lo acerca a su meta. Era una forma de autoexplotación motivada por la esperanza. Y luego estaba el dinero. Esta era quizás la vía más común y tangible para muchos esclavos. A ciertos esclavos, especialmente los que trabajaban fuera de la casa como artesanos, comerciantes o incluso prostitutas, se les permitía quedarse con una pequeña parte de sus ganancias. Este peculium, como lo llamarían los romanos más tarde, era su fondo de ahorro para la libertad. Con una disciplina férrea, ahorrando cada dracma, un esclavo podría, después de muchos años, acumular la suma necesaria para comprar su propia libertad. El precio variaba enormemente, dependiendo de la edad, la salud y las habilidades del esclavo, pero era una cantidad considerable. A menudo, el amo y el esclavo llegaban a un acuerdo formal. Una vez pagado el precio, el amo lo liberaba. Este proceso de autocompra podía tener una variante interesante. A veces, el esclavo no pagaba directamente a su amo, sino que depositaba el dinero en un templo. El dios, a través de sus sacerdotes, compraba al esclavo y luego lo liberaba. Esto era una forma de dar una sanción divina y pública al acto, haciéndolo casi irrevocable. En lugares como Delfos, se han encontrado miles de inscripciones que registran estas liberaciones, testimonios de piedra de sueños cumplidos. Ahora, pensemos en los esclavos públicos, los que pertenecían al Estado y no a un individuo. Su situación era diferente. Trabajaban como escribas, policías rudimentarios o en la construcción de obras públicas. Su camino a la libertad era menos personal y más burocrático, pero también existía. Un servicio excepcional al Estado podía ser recompensado con la libertad. Y no podemos olvidar las situaciones extraordinarias. En tiempos de guerra desesperada, cuando la ciudad estaba al borde del colapso, se tomaban medidas drásticas. Hay registros de ciudades que ofrecieron la libertad a los esclavos que se alistaran para luchar contra el enemigo. Remar en las trirremes o luchar en las falanges como hoplitas a cambio de la libertad. Era un pacto arriesgado. Podías morir en la batalla. Pero para muchos, el riesgo valía la pena. Era la oportunidad de luchar por un futuro que nunca creyeron posible. Incluso había una vía de escape, literalmente. Huir era siempre una opción, aunque extremadamente peligrosa. Si te atrapaban, el castigo era severo, azotes, marcas con hierro candente, o ser vendido a un trabajo mucho peor, como las minas. Pero algunas ciudades ofrecían santuario a los esclavos fugitivos, aunque esto podía causar tensiones diplomáticas. Era una apuesta de todo o nada. Entonces, ¿qué pasaba una vez que un esclavo era liberado? ¿Se convertía en un ciudadano de pleno derecho de la noche a la mañana? La respuesta es no. Se convertía en un liberto, una categoría social intermedia. En Atenas, por ejemplo, un liberto no podía ocupar cargos públicos ni casarse con una ciudadana de nacimiento. Tenían obligaciones con su antiguo amo, una relación de patronazgo que podía durar toda la vida. A menudo debían seguir trabajando para él o pagarle una parte de sus ingresos. A pesar de estas limitaciones, eran libres. Podían poseer propiedades, tener su propio negocio, casarse y formar una familia. Y lo más importante, sus hijos, si nacían después de la manumisión, generalmente nacían como ciudadanos libres y plenos. La libertad no era solo para ellos, era una inversión en el futuro de su linaje. Estaban rompiendo el ciclo de la esclavitud para las generaciones venideras. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué posibilidades reales tenía un esclavo griego? La respuesta es compleja. Para la gran mayoría, especialmente los que trabajaban en la agricultura a gran escala o en las minas, la esclavitud era una sentencia de por vida. Sus posibilidades eran casi nulas, pero para una minoría significativa, aquellos con habilidades, con amos relativamente pragmáticos, o simplemente con una increíble fuerza de voluntad y suerte, la libertad no era una fantasía inalcanzable. Era un objetivo difícil, lejano, que requería décadas de sacrificio, pero era posible. A través del trabajo duro, el ahorro, la lealtad o el valor en la batalla,
un esclavo podía, efectivamente, cambiar su destino. Estas historias de manumisión nos recuerdan que incluso en las sociedades más rígidas y desiguales, el deseo humano de libertad es una fuerza imparable. Cada inscripción en Delfos, cada registro de un esclavo que compró su salida de la servidumbre, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Nos muestra que la esperanza, incluso en la antigua Grecia, podía encontrar un camino. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos sobre la historia antigua. Hasta la próxima.